El precio de la carne en góndolas sigue subiendo. El gobierno nacional frenó las exportaciones creyendo que de esta forma iba a bajar el precio. Lo mismo está ocurriendo con los lácteos y en las últimas horas se conoció que también el gobierno había dispuesto que las exportaciones previstas de productos lácteos, sobre todo de leche en polvo, no tuvieran autorización para salir del país. ¿Es la solución esta o no para la canasta familiar? En este bloque vamos a conversar con el doctor Juan Manuel Arauz Castex, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe. Buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros. ¿Y por qué tiene la carne este precio tan alto respecto de lo que se paga el kilo vivo en Liniers? Bueno, buenas noches. Bueno, es más de lo mismo, ¿no? Este mecanismo de prohibir las exportaciones para cuidar la mesa de los argentinos ya tuvo lugar hace unos años y con la advertencia de todos los expertos se esperaba que iba a tener el efecto contrario y lo tuvo. La estructura económica nacional tiene muchas falencias, entre ellas los costos de producción, los costos de comercialización, la intermediación, entonces genera una distorsión entre el precio del productor y el precio al consumidor. Las cadenas en general tienen esa característica, en los dos extremos, donde están siempre los productores de un lado y los consumidores del otro, entre medio hay más o menos eslabones, la carne tiene muchos eslabones también. En donde hay un eslabón que se junta con el otro en la cadena, hay un conflicto de intereses, porque la ganancia del que vende es el costo del que compra. Entonces ahí hay que operar para establecer condiciones de equilibrio para que el precio no se dispare por la especulación o el poder económico que puede tener alguno de los eslabones. Caso clavado con nosotros, yo soy lechero casualmente, la lucha de los productores con los industriales, estamos en el mismo barco y sin embargo el conflicto se desequilibra porque tiene más poder jurídico, inclusive, más poder comercial, más poder económico la industria que el productor. El productor está disperso, son gente muchas veces más humilde, más trabajadores que no tienen ni siquiera tiempo de ir a hacer gremialismo. Por eso la lucha de los que hemos estado en la dirigencia hace muchísimos años es juntar a los productores, para que en el eslabón se genere un equilibrio. Ahora, ¿y la solución no es una ley de abastecimiento, defensa de la competencia en serio? Digo, porque en estos momentos el tema está englobado de esa manera y con toda la suspicacia que dando vuelta, ¿no? Pero sí. Digo, porque la cadena parece estar en todos lados, tiene alteraciones. Tiene alteraciones casualmente porque el sueño de regular con leyes que traten de provocar equilibrio, leyes ineficaces, torpes, es mucho peor. Yo no soy partidario, yo no creo que las leyes del mercado, la oferta y demanda, sean siempre inexorables. Más bien es una muestra de cómo puede operar los contratos o las relaciones comerciales cuando, y por casualidad, la oferta y la demanda están más o menos equilibradas y operan como un verdadero mercado. Entonces es una muestra. No se puede confiar, nadie en los países más liberales, ni siquiera en los Estados Unidos, confían en que la ley de oferta y demanda opere bien y siempre. De hecho, tienen la famosa ley antitrust, que están siempre peleando por restablecer las condiciones de equilibrio del mercado. ¿Y por qué tienen que restablecerla? Porque se tiende a desequilibrar. Para poner un ejemplo, el precio de los medicamentos no puede regirse por la ley de oferta y demanda, porque por más que estén baratos, la gente no compra más remedios de enfermedades que no tiene, y aunque estén caros, los compra igual cuando los necesita, ¿no? Ahora, doctor, en el caso, por ejemplo, de la leche en polvo, de las exportaciones lácteas e incluso de la cuota Hilton en la carne, sí, siempre se dijo que esas exportaciones facilitaban, es decir, le traían al productor o a la cadena para atrás una ganancia que permitía que los costos de la cadena, de la canasta familiar, se aliviaran. Sí. Es decir, se compensaban los precios con lo que pagaba la exportación, que generalmente la paga bien. Y el otro tema es que la Argentina
está necesitada de dólares y la única forma de tener dólares genuinos es exportando. Entonces, esto lo aprendí en el colegio. Pero claro, entonces, es decir, resulta que en este momento tenemos una misión en Rusia, sí, ¿no es cierto?, para venderles alimentos, y estábamos muy contentos de que nos pudieran comprar, y se frenan dos sectores estratégicos de lo que puede vender Argentina. Teresa, estamos en presencia de uno de los gobiernos más ineptos que yo tenga memoria, porque, lo voy a decir con la crudeza que están escuchando, salvo un profesor de química que yo tuve en el colegio, que cada vez que hacía un experimento y anunciaba que el resultado exitoso iba a ser que se ponía verde el producto, inevitablemente se le ponía colorado, no invocaba uno al pobre hombre. Este pasa con lo mismo. Las medidas que toman tienen los efectos contrarios, pero además ya pasó con la carne, ¿no? Yo en el fondo no le contesté cuando hablaba del equilibrio del mercado, si las leyes, el equilibrio del mercado por la ley de oferta y demanda no es inexorable, pero a veces hay que restablecer las condiciones de mercado. Pero yo iba a que, en realidad, las leyes de abastecimiento que se anuncian, claramente, además de ser inconstitucionales por la forma como está implementada, no van a tener el efecto propuesto. Hay que dejar la libertad de trabajar, de comerciar, de vender y de comprar funcione todo lo posible, y la intervención del Estado es para restituir esas condiciones. Hay que producir más, hay que exportar más, eso va a generar trabajo, el que trabaja compra, entonces esto es un círculo virtuoso. El gobierno se empeña en generar un círculo vicioso, impide que se exporte. Por lo tanto, el que va a invertir en una industria que tiene una limitación para exportar, se acobarda y no invierte. Entonces, hay menos productores de carne. Se liquidaron decenas de millones de cabezas, más de 10 millones de cabezas. Cerraron cientos de frigoríficos. Quedaron en la calle decenas de miles de trabajadores. Entonces, ¿qué pasó con la mesa de los argentinos? Que pagan, como hay escasez de carne, pues se mataron vientres, más cara. Se pierde la exportación. Las medidas inteligentes pasan por otro lado, no por la magia, el pensamiento mágico de tocar y asustar, amenazar. ¿Cómo se podría volver? En la carne es muy claro. Hay que cortar el novillo distinto, como hacen todos los países del mundo, pero se le dice y no quieren escuchar. Parece que cualquier consejo lo tienen como una crítica y entonces es un enemigo. Estamos viendo esto, la lógica amigo-enemigo permanentemente. La carne que se exporta no es la preferida para los argentinos, que es la cuota Hilton, es la que vale cara. La carne que se consume es la que puede quedar acá sin necesita exportarse y abastece de carne a todo el mercado. Acá, cuanto más se exporta, más carne hay para el consumo interno. Por supuesto. Por supuesto. Ahora, pero me parece que usted dio una clave. Se han perdido 10 millones de cabezas porque hoy no es negocio criar animales, me parece, ¿no? Bueno, pasó a ser negocio para los que quedaron. Si uno, el que puede criar animales, ¿no es cierto? Ni siquiera, porque después también están los desbarajustes de la macroeconomía. No se mide en realidad los resultados económicos de los negocios nada más que por los costos. Eso es un error, ¿no es cierto? El precio no lo fijan los costos de producción, sino las condiciones de mercado. A veces yo tengo muy bajo costo y mucha rentabilidad porque el negocio es bueno, y a veces es al revés, ¿no? Pero, por ejemplo, la exportación de la leche y de la carne pasa por carriles distintos. El precio internacional de la leche es variable, llegó a $5.000 la tonelada de leche en polvo. Ahora está más bajo. Y ahora está más bajo. Pero hay dos problemas para no poder hacerse ilusiones con la exportación de leche, a pesar de que hay que tratar de exportar. Hay que buscar la vuelta, pero hay que corregir problemas. Uno es que, como es inestable el precio internacional, le pasa al productor interno que no se especializa en la exportación, pero no sabe lo que va a pasar. Pero si se manejaran las cosas de tal manera que se facilitara con medidas anticíclicas, etcétera, la exportación, se aprovechan los grandes momentos y luego se mantiene. Segundo problema, que la Argentina no tomó una decisión política importante acerca de si es un país consumidor de leche o exportador de leche. Es un país que exporta los excedentes. Eso en comercio internacional es una mala palabra, porque al comprador no le da seguridad que el proveedor va a ser constante. Sumado a la mala conducta de muchos productores y exportadores,
que empiezan exportando alta calidad y después no cumplen ni con la calidad, ni con los plazos, ni con los precios, ni con las cantidades ofrecidas y prometidas. Entonces el importador extranjero, o sea, el comprador de nuestros productos, no tienen confianza en Argentina como compradores, no tienen confianza para invertir como pasa. Ahora, ¿qué hace el hombre de campo, el productor agropecuario, cuando tampoco le autorizan los ROE para vender el trigo, cuando los costos del maíz apenas, de implantación y cosecha del maíz, apenas cubren los costos? Es decir, la soja, bueno, está bajando el precio, pero está desapareciendo la lechería, que a su vez ocupaba territorio nacional, ocupaba territorio gente y mano de obra. Y mano de obra. Es impresionante. Es impresionante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué decisión tiene que tomar para manejar un predio? Primero, el productor que hace sigue produciendo porque no le queda otra. Y sufre. Y al final muchos se funden. De hecho, cierran y se van. Producen un daño nacional por culpa que el gobierno lo empujó a que vaya a la periferia de las ciudades y aquí el campo. El gobierno logra lo contrario a lo que proclama, que es la concentración de los grandes pools, porque arma condiciones de producción imposible de sostener para el pequeño productor, que al final termina por alquilar su campo a unos grandes pools y va después a pedir plan de trabajar, aunque tenga su campo alquilado, alrededor de las ciudades, no él solo, sino los peones que echó, ¿no es cierto? Esto es sistemático. De 35.000 tambos que teníamos hace unas décadas, quedamos con 8.000 produciendo la misma cantidad de leche que sí que se ha concentrado. Lo mismo que pasó, expulsó la ganadería y se pasaron a la soja, donde cada vez se resta. La verdad que las políticas del Estado, por ejemplo, cuando un punto de contacto de un eslabón con otro, se produce el conflicto de intereses, ese es el lugar donde tiene que intervenir el Estado para restablecer las condiciones, para que sea razonable toda la cadena. En la lechería, cuando el Estado decide una política lechera, tiene que apostar al tambo grande, enorme, de 30 litros, al tambo mediano y al tambo chico, sabiendo que el tambo chico es inviable. En Europa le pagaban a los no productores, a los campesinos, que ya no eran casi productores, para que se quedaran en el campo, con un subsidio importante, nada más que para que no viniera, pues me salía más caro si lo tenían en la periferia de la ciudad. En la Argentina no necesita pagarle un subsidio en el aire. Un subsidio para que sea rentable un tambo chico le produce efectos colaterales enormes, como por ejemplo, que señalaba recién él, la distribución de la gente en el campo, la multiplicación del trabajo, la menor necesidad de rentabilidad de un tambo chico respecto a un tambo grande, que la rentabilidad tiene que ser importante porque la inversión también es mucho más grande y el riesgo es más grande. Entonces, y los insumos son más caros, entonces tiene que tener gran rentabilidad. En cambio, un tambo chico, muchas veces explotado por el propio productor, el propio dueño, sin necesidad de un tambero, es una forma de tener la gente distribuida en el territorio, multiplicando trabajo. Y haciendo lo que el Estado tiene que hacer con su población. Doctor, ¿no? ¿Es posible, no digo a lo mejor en este mandato, ¿no es cierto?, de este gobierno, sino preparándose para el futuro, que esta cadena, ya llamemos que cárnica o lechera o de granos, lo que sea, pueda juntarse pero todos los eslabones? Porque si nosotros conversáramos en lugar de con un productor como es usted, hoy con la industria, sí, muchas de las responsabilidades, nos diría, lo tiene el sector comercial. Claro. Bueno, siempre la UBA tiene otro. El clásico. Pero no es que sea la culpa. Cada uno trata de ubicarse en la mejor posición dentro de su ramo y si todo el mundo trabajara óptimamente, seguramente se equilibraría solo, ¿no es cierto? Y cuando se desequilibra, el Estado tiene que poner las cosas en su lugar. Efectivamente, el sector comercial es, digamos, antes eran la pelea industria-productor, la variable de ajuste del productor, y el industrial se manejaba con eso. Cuando el sector comercial empezó a apretarlo, tenía problemas en los dos, el abón que seguía y el abón que antecedía. Pero nos pasamos conversando con los industriales de muy buena manera para ver, porque nosotros comprendemos los problemas que tiene. E inclusive el mercado interno
absorbe lo que no puede exportarse, porque hoy la exportación de leche no es tan fácil, porque está a $2.000 y pico de tonelada. Entonces, no es fácil, pero hay que encararlo en forma inteligente. Bueno, eso no se hace. Aldo Casté, gracias por habernos acompañado esta noche para ver un poco lo que es el tema carne y lácteos. Gracias. Vamos al corte, señor director.